Gente, esta es la historia de esta es la historia de cómo pasé a ser de una mamá azul, sí, fui una mamá azul, a una activista autista, ¿ok? Esto lo voy a contar en varias partes porque no me va a alcanzar. Comencemos. Cuando yo estudiaba la carrera, ojo, porque yo he recibido mi diagnóstico ya grande, ¿ok? Cuando yo estudiaba mi carrera y estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, el primer contacto que yo tuve con una persona autista fue porque en las prácticas yo los hacía en un centro de educación básica especial, pero yo trabajaba con personas con síndrome de Down. Entonces, en un momento, cruzando hacia el patio, encontré un aula donde había un solo niño, ¿no? Porque esa aula tenía como ventanales. Un niño que estaba tirando, estaba haciendo un desmadre tremendo en esa aula y había cogido a la profesora y la había lanzado cual trapo hacia el otro lado del aula. Yo me quedé así, fui inmediatamente a llamar a alguien, a preguntar, y todos me dijeron, es un niño autista. Ahora, en ese entonces, y hay que aclararlo, el DSM-4 ponía al autismo como un trastorno no especificado, ¿ok? Profundo, no te daba más cosas, más luces sobre el autismo. ¿Por qué? Porque el Asperger y todo esto que vino después, ¿sí? O sea, no que vino después en sí, sino que se puso como autismo ya en global, ¿no? Fue después. En ese entonces, pues te decían trastorno del desarrollo, en fin. Pero autismo era esto de la parte profunda que llamaban ellos en ese entonces. Y yo, pues, obviamente, la idea que yo tenía cuando me decían autismo, me venía a la mente, pues, este niño. Cuando ya con mi hijo, con uno de mis hijos, va al colegio y nos mandan al tema de psicólogos y esto y el otro, ya, nunca jamás dijeron autismo, nunca dijeron Asperger, nunca. Fue recién a los 7 años que él es derivado realmente a un psicólogo, pero ni siquiera en el psicólogo nos dijeron eso. Fue cuando él tomó un taller de habilidades sociales en verano que uno de los psicólogos practicantes que estaban en su último año, que eran los que llevaron los talleres, me dijo a mí, sospechamos que él es autista. Bueno, que él es Asperger. Le hicieron una serie de pruebas y todo lo demás y pues yo estaba impactada. ¿Por qué? Porque en mi mente no calzaba lo que ellos me estaban hablando a mí sobre mi hijo. Porque en mi mente estaba la idea de ese niño tirando a la profesora de un lado por el otro. ¿Ok? Esa era mi idea de autismo. No mi hijo, que miraba los ojos, hablaba, se expresaba y todo lo demás. Parte 2. Bueno, esta idea que yo tenía del autismo, ¿no? Y de mi hijo no calzaba. Obviamente no calzaba. Para mí no calzaba. Yo estaba como en un preduelo, una prenegación. Y fuimos al neurólogo porque nos recomendaron un neurólogo. El neurólogo realmente no encontró nada porque no hay nada allí que te diga autismo. No. Entonces, pero no había ninguna comorbilidad en el que ella encontró el neurólogo. Así que volvimos al tema de los psicólogos. Los psicólogos no podían evaluar porque no tenían las baterías de diagnóstico, no eran especialistas. Y así estuvimos en una pelota tremenda, ¿ya? Felizmente en este proceso, la directora del colegio de mi hijo nos ayudó con los psicólogos de un centro médico para que nos dieran una referencia para un centro especializado, un centro mental. Ahora, en el centro mental, la psiquiatra tampoco era especialista, ni la psicóloga. Pero justamente en ese proceso, yo encontré, buscando el tema de autismo, encontré un centro especializado en autismo, que es EITA, en Lima, Perú, y yo siempre lo recomiendo, donde ellos tenían talleres de habilidades sociales y yo quise ponerlo en un taller, pero cuando fuimos a la charla con mi esposo nos dimos cuenta que primero realmente necesitaba un diagnóstico, porque realmente él no tenía un diagnóstico oficial como persona autista, ¿no? Y bueno, lo pasó allí. Ahora, yo quiero hacer como que un stop en esto. En este proceso, cuando yo recibí la sospecha de autismo y entre que realmente fuimos a EITA, yo pasé realmente un duelo, porque yo tenía que asumir que mi hijo era autista, era distinto. Y no calzaba en mí la idea de este niño que yo había visto en mis prácticas y el niño que yo tenía. Y el niño que en mi mente yo hubiera querido tener, estoy hablando de ese momento, ¿ok? De ese momento.
Entonces, pucha, de verdad que la pasé fatal. Y la pasé fatal porque todas las páginas donde yo entraba tenían niños autogolpeándose, niños que se tiraban, madres desesperadas, y yo decía, a la madre, realmente esto es lo que me va a tocar vivir, en esto se va a transformar mi hijo. Porque yo lo veo como un niño común y corriente. Por eso es que yo jamás sospeché de autismo. Porque para mí todos los niños tienen sus particularidades, incluso los míos. Soy profesora de teatro, veo un montón de cosas raras. Ya, así que en realidad no calzaba. Y yo pasé realmente un duelo. Y lo peor fueron los grupos de padres azules. Eso fue lo peor. Parte 3, ¿ok? Yo en este proceso, entre estos grupos de mamás azules, y esta es mi etapa azul, ¿ok? Y estos grupos realmente son nefastos. Hoy en día lo puedo decir, pero en ese momento que yo me encontraba desesperada por información sobre el autismo, lo primero que uno hace es buscar en la red. Buscas red y cada vez que lees cosas te desesperas más. Entonces, entre estos grupos, ya, de mamás azules, somos el mundo azul y un montón de vainas azules, ¿ok? Lo que encuentras adentro es muy diverso. Estuve en muchos de estos grupos que promueven el MMS. ¿Por qué? Porque lo primero de entrada que te encuentras es: el autismo se cura, señores, se cura. Tienes que darle estas pastillitas, estas cosas. Tienes que ponerle enemas de esta solución, ¿sí? No es lejía, que no te mientan, no lo es. Chicos, sí lo es. ¿Ok? Eso es lo que le dan, es lo que le hacen a los niños autistas. Porque no, es que están botando bichos, botan sus intestinos. Y eso te lo das cuenta después. O que promueven terapias sobre destruir los tímpanos. No, es que es el método, tú no lo sabes, esto curado. Y lo peor es que te encuentras con un montón de testimonios. Testimonios como cancha, de gente que supuestamente se curó. Y luego te das cuenta que realmente es gente que vende el asunto. Y tiene miles de cuentas. Y también grupos que curan el autismo con trementina. Y hay grupos que no hablan ya de curas, ¿no? Sino hablan de: vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a hacer que se vuelva menos autista, por decirlo así, porque lo ponen de otra forma, ¿no? Lo ponen como terapias alternativas, como terapias certificadas, te van a decir un montón de cosas, porque eso hacen esos grupos. Yo vi muchas cosas, y también están las gluten free. Dios, esas son las peores, donde te dicen que el intestino del autista es distinto. Y entre todas estas cosas, yo dudaba, porque decía: ¿cómo pueden hacerle eso a sus hijos? ¿Cómo realmente esto funciona? O sea, no me creo en esas vainas. Y ya fue como que el top, la cereza en el pastel, donde yo decido salir de estos grupos. Ojo, pero seguía siendo mamá azul, ¿no? Pero salir de estos grupos donde una mamá empezó a promocionar que ella había visto, incluso publicó el artículo de unos dientes que un autista comía dientes de león, un niño autista, y se había curado el autismo, había dejado el autismo. Entonces ya fue el top cuando la gente empezó a preguntar: ¿y los lavó antes? ¿Dónde recoges? En el parque hay, que no lo meen los perros y eso se lo das a tu hijo. Puede comerlo directamente. Ahí es donde yo tomé conciencia y dije: esta gente está loca. Así que me largo de estos grupos. Bien, parte 4. Son muchas partes. Bueno, me salgo de estos grupos y entonces empiezo a buscar grupos nuevos y empiezo a realmente a ver que habían personas adultas, autistas, y para mí eso fue como un boom. ¿What? O sea, ¿qué? ¿El autismo no es de niñitos nada más? ¿O es que cuando creces se te va, se te quita? Entonces ahí es donde realmente aprendí con ellos de qué iba el autismo. Porque en esos momentos, entre esas transiciones, Alexis ya había conseguido el diagnóstico, ¿ok? Ya había conseguido el diagnóstico. Ojo, voy a hacer un alto aquí que es súper importante. Y es que realmente nos dan el diagnóstico, pero no hay un servicio como que de post-diagnóstico, donde ya cuando has recibido como que el impacto, ya más calmado puedes preguntar cosas. Pueden asesorarte. Y esto es una de las cosas que yo se los critico absolutamente a todos los centros que dan diagnósticos, porque es muy importante orientar a la familia para que no tengan que caer en esas cosas, en esas páginas azules. Recapitulando. Entonces, cuando
ya yo había salido a estos grupos, había visto los grupos y las páginas de activistas, de autistas adultos que hablaban de primera persona. Pasó una cosa que es lo que suele pasar con los que fuimos mamás azules, y es que nos apropiamos de la voz de nuestros hijos. Si, por ejemplo, algún autista por allí pregunta: por favor, yo quisiera saber ustedes qué opinan sobre el ABA, digamos, ¿no? Ahora que estamos hablando del ABA, ¿ya? Yo empiezo a decir: a mí me fue muy bien con el ABA, o sea, no a mí, ¿no? Sino a mi hijo, y es un chico súper genial, y entonces yo opino por él, me dejo entender, yo opino por él, desde mi punto de vista como padre o como madre, no como autista, ¿ok? Entonces, invalidan la opinión de otros autistas, y yo hacía eso. Es más, cuestionaba diagnósticos, que es lo peor. ¿Ah, sí? ¿Tú eres autista? A ver, pues, demuéstrame que eres autista. No, no te creo. No te creo porque, ¿sabes qué? Yo he visto tus fotos y tú miras a los ojos, ¿ya? Y no te creo porque tú estás hablando y hablas muy bien, ¿ah? Te expresas demasiado bien como para que tú me digas que eres autista. Yo tenía ese tipo de comportamiento. ¡Ay, qué horrible reconocerlo! Pero sí, fue así. Hasta que una mujer maravillosa autista me hizo el pare y me dijo: tú no puedes opinar por los autistas porque tú no eres autista. Serás mamá, pero no eres autista. El día que tu hijo crezca, que él opine desde su propia voz. Parte 5, y espero que la última. Bueno, en todo este proceso ya de despejarme, de soltarme de lo azul, es porque yo fui leyendo a los propios autistas y la comunidad, y ellos también me hicieron el pare. Muchos de ellos, estoy muy agradecida con ellos porque me hicieron el pare y me dijeron: stop, tú no puedes invalidar el testimonio ni la forma en cómo se expresa una persona autista, ni tampoco puedes cuestionar su diagnóstico, y mucho menos te puedes apropiar de la voz de tu hijo. O sea, tú hablas desde tu postura de madre si quieres, ¿ok? Pero no vengas acá a tratar de enseñarnos de autismo a los autistas, ¿sí? No te conviertas en alguien que tenemos que exterminar, sino en un aliado, ¿ok? Sé un aliado del autismo. Y entonces, en ese proceso del aliado y todas esas cosas, que yo ya salí del tema azul, me despejé totalmente, es donde mi otro hijo tiene su diagnóstico, y entonces yo ahí me empecé a cuestionar muchas cosas, porque perdóneme, pero mi hijo lo llevó a infinidad de psicólogos y nadie nunca mencionó autismo, nunca, nadie, realmente. Atribuíamos su conducta a que él tiene un coeficiente muy alto, está dentro del tema de la superdotación, entonces a eso le atribuimos la conducta. Ahora, a partir de esto es que yo me cuestiono y recurro a EITA. Y vuelvo a mencionar a EITA porque es uno de los muy pocos realmente centros especializados en autismo que pueden realmente diagnosticar adultos autistas, y sobre todo mujeres autistas, ¿ok? Sobre todo mujeres autistas, que somos de muy difícil diagnóstico. Imagínense, yo 37 años y nadie dijo nada. Entonces ahí es donde yo realmente recibí mi diagnóstico y estoy muy agradecida con su servicio social. Ahora volvamos, ahora ya con mi diagnóstico en mano, yo sí podía hablar desde primera persona, pero para hablar desde primera persona, yo en todo este momento de cuestionarme, buscar el diagnóstico, todo lo demás, hice una introspección sobre mi vida, cómo lo había vivido, y entonces sí, yo puedo decir que he vivido la parte de ser una mamá de un niño autista, una mamá azul incluso, a pasar a ser una activista, de hablar de autismo en primera persona. Y no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino muy bonito, y puedo comprender cuando una madre me dice que realmente tiene miedo al diagnóstico de su hijo. Lo puedo comprender porque lo he vivido. Y también puedo comprender a los autistas cuando dicen: no me metas terapias raras, porque realmente se sufre la discriminación, porque también he vivido esa discriminación sin saber que era autista. Y ahora puedo decir que soy orgullosamente autista.